Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Macarena, Mucho gusto. muy ¿Cómo va bien, todo por la hermana Argentina? bien, bien, muy bien, aprovechando un día así de primavera, cálido, para estar un poco en el patio de mi casa Nosotros también, y fíjate, conversar. tenemos un día muy lindo. Qué bueno que... Ay, qué bueno, qué bueno. Yo sé que tú estás en Mendoza, ¿verdad, Martín? Sí, sí, acá. ¿Y vos? ¿Santiago o Puerto Varas? Perfecto. Oye, Martín, yo ando acá en el sur, en Puerto Varas. Ando Fantástico, en Puerto Varas, cerca de la Patagonia, acá en Chile. Sí. lugar maravilloso. Martín, si te parece, leo tu biografía para que la audiencia te conozca. Yo tengo que ser sincera y contar que conozco a Martín hace muchos años y soy amiga de Martín, de su señora también, de Cari, y le tengo una profunda admiración y respeto a todo el trabajo que ha hecho en términos de seguridad y temas sociológicos que ha desarrollado en Latinoamérica, no solamente en Argentina, pero para muchos países hermanos de la región. Entonces, es un privilegio tenerte conversando sobre CEPTED, cambio climático. Mira, voy a leer brevemente tu biografía, que es extensa. Martín tiene un magíster en políticas y planificación social de la Universidad de Cuyo, con posgrados en sustentabilidad, urbanismo, derecho a la ciudad y seguridad ciudadana. Lleva 25 años trabajando sobre criminalidad, políticas de seguridad y prevención en América Latina con ciudades, gobiernos regionales, nacionales, perdón, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. Durante 6 años fue director de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos y ahora es el director de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Godoy Cruz, que me tocó visitar el año pasado en Mendoza. Fundó la consultora ALBA y la Fundación Viridiana, orientadas a la sustentabilidad. Coordina la unidad temática de seguridad ciudadana de Mercociudades. Ha publicado numerosos capítulos y artículos periodísticos sobre la temática, entre muchas otras actividades que realiza Martín Apiolaza. Así es que muy bienvenido, Martín. No, muchas gracias Macarena, siempre es un gusto conversar. Tienes Y has una sido muy extensa generosa en tus trayectoria. Bueno, consideraciones. Martín, te quería partir haciendo la primera pregunta de CEPTED. La primera pregunta sería, ¿qué es para ti la metodología CEPTED? ¿Qué utilidad le Bu- ves tú a CEPTED en la seguridad urbana, Ujú. en estrategias de seguridad urbana? ¿Cómo lo ves? Bueno, el primer aporte es que en un contexto cada vez más reactivo y de lógicas de control, es una perspectiva que entiende la prevención, entiende el anticiparse, entiende que es necesaria la planificación y esto lleva también a una economía de la violencia, a una Mm. reducción de las violencias. Eh, Eso por un lado. Por el otro, como en mi experiencia he pasado varios años trabajando desde gobiernos locales, la transición de aquellos gobiernos locales mínimos que se ocupaban solamente de alumbrado, barrido y limpieza, a Mm. gobiernos locales que cada vez tienen más responsabilidades y asumen más responsabilidades y demuestran eficiencia en más responsabilidades, como por ejemplo en temas sociales, en temas ambientales y en temas de seguridad. En esa transición, a veces no es una transición sencilla y a veces es muy difícil encontrar recursos y encontrar instrumentos de fácil aplicación. Y en ese sentido, CEPTED habla el lenguaje de la planificación urbana aplicada a la nueva agenda de las ciudades. Y digamos, esa condición de bilingüe, de intersección temática, hace que muchos criterios de CEPTED sean percibidos casi como naturales y lógicos por áreas de los gobiernos locales mucho más tradicionales.
Mm, Y entonces ese diálogo facilita el poder pensar después estrategias de prevención más complejas. Y tiene un elemento adicional, que es que como tiene un respaldo conceptual, teórico, metodológico y de mucho trabajo de investigación, eso permite más solidez a la hora de la argumentación. Y además, como está eh, normativizado a través de normas IRAM, permite también que sea más fácil adecuarlo a las normativas locales, a las políticas locales y traducir experiencias de distintos lados, mm, entendiendo cuáles son los marcos en los que se está aplicando. Es decir, son por la prevención, por la intersección temática, por la evolución que están teniendo los gobiernos locales y por la posibilidad de instrumentalizar mm, eh, una herramienta muy adecuada. Y además, CEPTED, que fue incorporando la dimensión humana y la dimensión social y los aspectos subjetivos en su conceptualización, se alejó del enfoque puramente de prevención situacional mm, para complejizarlo. Y claro, pensando en los gobiernos locales, trabajan en políticas sociales, trabajan en entender las causas estructurales y profundas de la conflictividad y la violencia, y estas son incorporadas por la metodología CEPTED. Entendemos, y creo que hay un concepto extendido, que no es posible gestionar sin una democracia cada vez más abierta y participativa. mm, Y esto también se incorpora en las metodologías de planificación de espacios públicos, de exploraciones urbanas, de validación de intervenciones, y esto lleva a una apropiación también de lo público y a construir, y con esto me callo, y a construir espacios públicos de encuentro en la mm. diversidad para la construcción de capital social, para la construcción de sociedades más justas, más abiertas, integradoras y por tanto también más solidarias. Mm. Muy interesante, Martín, lo que estás comentando, porque das como una idea del CEPTED, del método CEPTED, como multidimensional, así como que fuera súper Bueno, eso me has multidimensional. enseñado. Claro, pero me gusta cómo lo describes y ahí te quería conectar con un trabajito que hicimos juntos sobre un booklet que coescribimos y conectamos esta multidimensionalidad del CEPTED con un gran tema Sí, urbano que a todos nos preocupa, que mueve agendas políticas, mueve inversiones, mueve conciencia, podríamos decir, planetaria, porque tiene que ver con el cambio climático. Entonces, mi pregunta ahí, tú que también tienes mucha experiencia en eso, con esta multidimensionalidad del CEPTED que tú mismo describes muy bien, ¿cómo se conecta eso con una agenda de cambio climático, de prevención o de acción, de activismo, de conciencia del cambio climático? Pero te la quiero poner como no solamente a nivel nacional, ya que tú te manejas muy municipalmente, sino que a escala municipal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sería la conexión? CEPTED, cambio climático a nivel primero, local. sí. Primero, gracias por acordarte de ese trabajito, porque a mí me parece personalmente que es el tema, y no solamente a mí me parece, Mm, fui aprendiendo que es el tema. El cambio climático es el gran desafío que tiene la humanidad, pero no siempre aparecen las prioridades. mm, Y como suele suceder, los grandes temas a veces son complejos, difíciles de abarcar, y en nuestras prioridades y en las demandas sociales está lo urgente. Y a veces lo urgente es la violencia y la seguridad, otras veces es la economía. Pero claro, todo involucra a las personas, se da en este espacio, en este planeta, y hay una interacción. Y además, digo, estamos en un continente donde casi el 70% de la población es urbana, por lo tanto estamos pensando ciudades, estamos pensando cambio climático en ciudades y estamos pensando la convivencia y la seguridad nacional. Son temas que están dialogando como dialogan.
naturalmente en los espacios locales y quizás de una manera un poco más dificultosa en espacios nacionales, porque son como silos diferenciados en la propia organización del funcionamiento de los estados, pero sí hay una intersección muy clara en el ámbito internacional. Se trabaja desde las agencias de protección del ambiente del sistema de Naciones Unidas sobre las consecuencias de los conflictos y la violencia. Se trabaja desde los espacios de trabajo en resiliencia sobre el impacto de la conflictividad. Se trabaja desde la salud sobre el impacto del cambio climático. Se trabaja desde la ACNUR, desde la OIM, sobre el impacto de las migraciones climáticas y los migrantes climáticos en la convivencia urbana, en el diseño urbano, en la integración y en la cohesión social y en la seguridad en el espacio. Entonces, los temas están. Es cuestión Mm, de cómo lo vemos. Dicen que el cambio climático es un multiplicador de riesgos. Desde ese mm, enfoque, desde el de riesgos, entendemos que el cambio climático está produciendo cosas. Primero, mm. no es un invento. A ver, no es un invento que el clima tiene un impacto en la seguridad. Ahí los primeros trabajos son del siglo X. Imagínate. Quetelet, sí, hace 300 años ya escribía sobre las leyes digamos, del calor y el impacto en la cuestión urbana. Y estudios recientes muestran como recientes, extendidos en muchos países y durante muchos años, cómo el incremento de 1 grado en la temperatura aumenta la prevalencia de violencia homicida en un 6%. Es Ah, decir, si estamos discutiendo en este preciso momento, porque estamos mientras se mm, desarrolla la COP en Brasil, si se puede sostener el aumento de la temperatura en 1,5 grados, tal vez si hiciésemos una mm, proyección simplista de esos datos, estamos también discutiendo si vamos a tener una prevalencia mayor de los homicidios en la vida urbana. Es mm, decir, son temas que están conectados. Ahora, ¿dónde lo vemos? ujú, Multiplicidad de cosas. Algunas las mencionamos. Desplazamientos que mm, se producen por sequías o por ujú, inundaciones, por tormentas extremas o por incendios. Esto ya es una evidencia en muchas partes del ujú, mundo y es una evidencia en la zona en la que en este momento yo estoy y que es los Andes centrales. ujú, Estamos en sequías prolongadas de más de 10 años, con un incremento de las temperaturas extremas, con olas de calor que se han duplicado en los últimos 10 años y que proyectan ser aún más graves para los próximos años, decía, tormentas extremas que generan inundaciones, deslaves y al mismo tiempo escasez de agua. Todo esto produce conflictos por el hábitat, conflictos por la vivienda, por los ujú, desplazamientos, por los incendios que destruyen una parte importante de la región de Valparaíso y fuerzan a ujú, desplazamientos, por desplazamientos por las inundaciones en la Pampa Argentina, en el sur de Brasil. Ayer hubo un tornado de ujú. película en el sur de Mendoza, en la Patagonia. Es Ah, como, y la semana pasada en Mendoza, en donde estamos, había un doble pronóstico. Viento mm, seco del norte y tormentas húmedas eléctricas que venían del sur al mismo tiempo. Es oh, como, es como un terrible. absurdo. Históricamente es Sí, una u otra. Es decir, sí, todos estos fenómenos impactan en la posibilidad de vivir, impactan en la sí, comunidad, impactan sí, en el uso del espacio público. ujú, Y las crisis favorecen muchas veces a los actores violentos cuando se ve debilitada la capacidad del Estado de ujú. garantizar la vida y la calidad de las personas. Es decir, en un contexto de multiplicación de crisis, estamos en una antesala de un aumento de las conflictividades violentas. Qué interesante lo que dices, Martín. Muchas gracias por elaborarlo de esa manera. Yo estaba pensando mientras tú lo comentabas que siempre decimos que de alguna manera el diseño urbano afecta o influye en el comportamiento, ¿verdad? Es el gran escenario, es un teatro donde se desarrollan comportamientos deseados o comportamientos más indeseados, pero estaba conectando con esto que tú decías de los cambios climáticos inesperados, a veces bipolares, podríamos decir, porque cosas que no pasaban las dos al mismo tiempo, como los dos polos, y ahora
es de un nivel de confusión tan brutal, tan caótico, que obviamente que tienen que estar influyendo en el comportamiento y comportamientos deseados e indeseados, pero sobre todo los indeseados, porque también ven la oportunidad delictiva en este caos que se está generando. Entonces, sin duda que está vinculado, probablemente que haya que hacer mucho más investigación al respecto, científica, para juntar más evidencia de correlaciones de variables, por ejemplo, pero también me quedé con algo que habías dicho en la primera respuesta, que lo encontré súper interesante, porque de alguna manera tú planteabas que SEPTED tiene mucho que ver con prevención en una agenda globalizada donde hasta hace poquito era más el control que la prevención. Entonces, ¿qué crees tú? Y esto llevándolo un poquito más amplio, más allá del SEPTED, en términos de agenda de seguridad en la América Latina, que es como tu territorio de acción. ¿Qué has visto tú con los cambios de crímenes transregionales, todo lo que hablamos de narcotráfico, crimen organizado? Lucía Damer publicó un libro muy interesante últimamente. ¿Cómo ves tú que están preparados los municipios para enfrentar los desafíos que estamos teniendo hoy, donde tenemos niveles de violencia quizás que antes nunca habíamos visto? Tenemos estructuras Ujú. criminales que se consolidaron casi como corporativos internacionales. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Mira, hay una interacción y quizás uno de los factores que también está potenciando la crisis climática son los crímenes ambientales que se ha transformado, por ejemplo, en la región de la Amazonía, en la Mm, principal fuente de ingreso de organizaciones criminales. De hecho, hay investigadores que sostienen que los crímenes ambientales son hoy más rentables en algunas zonas que el negocio de la cocaína. ¿Y por qué mm, sería más rentable? Porque los crímenes ambientales incluyen minería ilegal, incluyen deforestaciones, incluyen tráfico de fauna, además de control de los territorios. Y además son figuras que a veces son más difíciles de perseguir por la justicia que el narcotráfico. ujú, Entonces, hay investigaciones que, por ejemplo, conectan el cartel de Jalisco Nueva Generación en el tráfico o sea, en la minería ilegal de mercurio, que luego es utilizada en Colombia, por ejemplo, en la minería ilegal de oro, que mm, luego esas ganancias son transportadas por otras organizaciones y reinvertidas a través del lavado de activos en recursos financieros o en inversiones típicas de lavado de activos, que son inversiones inmobiliarias. Esto hace que aumente el precio de las casas y entonces nos encontramos con ciudades fantasmas mm, donde las casas, los departamentos son inversiones de lavado, no para el uso, que hacen que sea muy caro alquilar o vivir en esos lugares y generan una expulsión de gente, esa expulsión de gente vacía los espacios urbanos o genera esa segregación, hacinamiento en otros espacios, espacios que no están preparados. Entonces, fíjate la circularidad porque esto tiene un impacto. Es decir, la mm, construcción como especulación financiera tiene un impacto ambiental. Nosotros estamos trabajando en varias ciudades de la Argentina eh, con un proyecto sobre calor urbano y su impacto en los adultos mayores. ujú. El último año en Europa se atribuye casi 100.000 muertes por las olas de calor. El Wow, qué segmento de impresionante. población más vulnerable, claro, son los Sí, adultos mayores. sí. ¿Están preparadas nuestras ciudades para sufrir esas olas de calor? Cuando tenemos hasta 5 y en algunos lugares 10 grados más de temperatura en zonas puras de cemento, Mm, ladrillo, respecto a zonas con flora más oxigenadas, más verdes y más cubiertas y con mejor sombra. Y no, para mm, algunas personas se vuelve insoportable. Y esto es peor en algunas zonas que están precarizadas, que son mm, barrios populares o asentamientos informales, donde las posibilidades y los recursos son aún menores. Entonces, ujú. tenemos que, ahí se conecta.
porque el propio diseño urbano, por un lado, aumenta el calor, expulsa, Mm, agrede desde el calor y también mata. Por otro lado, este mismo proceso, eh, que es el de la, digamos, el mal diseño del urbano, expulsa, no ujú, genera espacios de integración, de cohesión, lugares seguros en donde la vigilancia natural o la propia presencia de las personas que implique una apropiación y un cuidado de esos lugares sean lugares de reunión y además de protección. Se van conectando los temas, ¿no? mm, Crisis climática, crimen organizado, impacto en la seguridad y las distintas formas de criminalidad más sofisticadas, delitos ambientales, lavado de activos y su impacto en la urbanización descontrolada y no pensada para vivir, sino mm, pensada para especular financieramente, mm, no pensando en las ciudades para la integración, sino pensando en las ciudades como un lucro y la mm, expansión. Y entonces tenemos Miami mm. como un paradigma de una ciudad construida desde la especulación financiera, que además es uno de los lugares de lavado de activos más conocidos y resonantes, como un modelo de ciudad Mm, pensada que expulsa y además colapsa. Y después tenemos extremos, quizás mm. ahí nomás, muy cerquitas de otro tipo de ciudades que sufren las consecuencias también de este desequilibrio geográfico, climático y criminal. Qué bonito que lo plantees como desequilibrio, como falta de armonía, porque tenemos quizás todos los componentes, pero los tenemos mal ponderados y mal articulados. Entonces al final es un caos, cuando debiera ser lo opuesto, efectivamente. Martín, y ahora Totalmente. bajando un poco como a terreno, mi última preguntita así más concreta. Tú llevas muchísimos años trabajando en el municipio de Godoy Cruz. En Mendoza, en la región de Mendoza, te agradezco muchísimo. Me invitaste al municipio el año pasado, pude conocer al alcalde, salí contigo y otros funcionarios a ver espacios recuperados que me impresionaron muy bien, lo bonito que lo están recuperando, áreas verdes, espacios públicos. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido como la agenda de seguridad urbana que tú has podido como impulsar en Godoy Cruz? ¿Qué cosas se han hecho que son una buena práctica? Eh, Mirá, logramos. Primero, Godoy Cruz venía de un espacio de recuperación de los espacios públicos. Y eso es muchas veces lo más caro para una ciudad. Eso generó otro tipo de convivencia y espacio. Pero, ¿qué logramos? Logramos empezar a trabajar desde evidencia y no solamente desde el realismo mágico que suele predominar en algunos pensamientos sobre la ciudad. No, eran datos. El usar datos nos permitía identificar dónde intervenir y de qué manera intervenir y si las intervenciones tenían impacto. Dentro de eso trabajamos en las categorías clásicas de prevención. Una prevención de tipo social, focalizada en algunos segmentos de población, y una prevención sobre el espacio urbano. Si aplicamos CERTET, que seguramente lo aplicamos, no sabíamos conceptualizarlo como tal, por suerte hemos ido profundizando, aprendiendo sobre esto, pero sí Mm, darle seguridad y transformar los espacios públicos en lugares de encuentro. mm, Eh, Esto estuvo acompañado también por una pata tecnológica y de innovación. ¿Qué tipo de iluminación? Eh, Primero, la transición del tipo de iluminación para que sea más eficiente, menos contaminante, pero al mismo tiempo transformar los espacios, o sea, la tecnología, ponerla a disposición de la convivencia y la seguridad. mm, Entonces, tuvimos una muy buena experiencia en reconvertir los sistemas de alarma comunitaria, que eran los viejos sistemas de alarma comunitaria que se conectaban por cable o por circuitos de radio, ahora conectados a través de una ah, plataforma. mira. Que lo mejor que tenía este sistema de Mm, alarma comunitaria y que tiene hoy es que es accesible, que es fácil de utilizar, que permite clasificar el tipo de emergencia, que además está monitoreado por el municipio, que hay una respuesta directa y cercana del municipio ante la demanda de alguien que pide auxilio a través del sistema de alerta comunitaria y que eso produce información.
Mm, Entonces, esa información georreferenciada con un seguimiento de cada caso nos permite entender no solamente qué es lo que pasa, sino también si la respuesta que estamos dando es adecuada, se da en tiempo, si el servicio público de seguridad y acompañamiento es el adecuado, si el sistema de policías está dando una buena respuesta y de manera adecuada. Y lo que entendemos también es que la mayor parte de los conflictos en una ciudad son conflictos de convivencia, conflictos mm, vecinales. Entonces, esto también descomprime la inversión en puramente policiamiento o en puramente alarmas o cámaras de seguridad ujú, y intervenir en generar más espacios. A veces la mm, desproporción de precios hace que mejorar un espacio público participativamente o no, según se dé el caso, descomprima las relaciones mm, en una comunidad. Se transforma en un lugar de conocerse. ujú. Entonces, ese proceso de trabajar en base a evidencia, implementar estrategias de prevención diversificadas, implementar después un proceso de policiamiento complementario con la policía, pero basado en evidencia, definiendo dónde intervenir y de qué manera y entendiendo que la mayor conflictividad es conflictividad de convivencia y no puramente criminal, Ujú, hace que haya mejorado, sobre todo acumulativamente, de manera importante el nivel y los niveles de seguridad en Godoy Cruz respecto o en comparación con ciudades, con otros municipios del área metropolitana y la tendencia decreciente de conflictividad y violencia que tiene la Argentina desde ya hace más de 10 años. Así que eso han sido cosas súper importantes. qué Pero si bueno. me permitís en algo, Sí, quiero volver a lo de cambio climático y seguridad. sí, dale, dale. Porque siempre el desafío es económico. Es decir, Mm, decimos, bueno, vamos a armar una plaza en tal lado, porque y eso sale caro. Es cierto, sale caro. Probablemente es más urgente la demanda social vinculada al tema de seguridad y haya más predisposición en muchos lados para comprar cámaras que para invertir en espacios públicos mm, de calidad. Pero si nosotros planificamos espacios públicos de calidad como espacios de convivencia, reducción de la conflictividad y violencia, como espacios seguros, como espacios de encuentro, como espacio de conocernos en la diversidad, con un peso hacemos dos pesos. Con ujú, una intervención estamos haciendo dos. Si planificamos adecuadamente, estamos haciendo prevención de tipo CEPTAT y al mismo tiempo ujú, estamos haciendo mitigación y adaptación frente al cambio climático. ujú, Y las dos son agendas urgentes y son dos ujú, agendas que más tarde o más temprano van a ser demandadas por la gente, ya sea por la seguridad o por las consecuencias de las tormentas extremas, mm, las olas de calor, etcétera. Es decir, tenemos una oportunidad de planificar de manera integrada, planificando de manera integrada, haciendo que rindan los recursos, integrando y participando a la gente y teniendo un impacto en los temas de fondo y más graves, como son los climáticos. Estamos probablemente tratando de hacer las cosas bien y de manera adecuada. Y me además hay encanta. algo importante, que es que las ciudades se transforman en una vanguardia en muchos temas Ujú, que internacionalmente o nacionalmente a veces son relegados. Entonces, el innovar en ciudades, generar redes de ciudades, intercambiar entre ciudades, conectarse entre ciudades, mm, empujar juntos por algunos temas de agenda, muchas veces tiene más impacto que si uno aspira a hacerlo ujú. de gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay un aprendizaje que nos sirve a todos. Sí, Martín, bueno, muchísimas gracias. Creo que nos pusiste demasiados temas sobre la agenda, pero además, no solamente temas, sino que conectaste temas que muchas veces están presentes en la agenda ciudades, pero que no las habíamos visto tan interrelacionados, así que te agradezco muchísimo. Espero que sea muy visto este video, sea difundido para que te conozcan, conozcan tu investigación, conozcan el trabajo que haces, pero también que nos invita a la reflexión sobre esta conexión de temas urbanos que es muy importante. Así que te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Macarena. Es un gusto conversar con vos. Que estés muy bien.